Como todos ya sabemos, el 14 de febrero se llena de flores, chocolates, regalitos y la mar en coche. Pero pocos saben que esta fecha nace a partir de una historia de sangre, persecución y un hombre condenado a muerte. En este video de hoy te comparto 5 curiosidades sobre San Valentín que seguramente no conoces y te van a sorprender. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a este nuevo video. Detrás del día de San Valentín de los enamorados, no hay cupidos. Hay un sacerdote encarcelado, matrimonios en secreto, un emperador furioso y hay una carta firmada con 2 palabras que aún repetimos sin saberlo. En este video quiero contarte la verdadera historia de San Valentín, no aquella romántica, la real. Para ello vamos a ubicarnos en el siglo III, obviamente después de Cristo. El Imperio Romano atraviesa una de sus peores crisis. Guerras, invasiones, hambre, inestabilidad política. Estamos bajo el gobierno del emperador Claudio II. Era un hombre obsesionado por fortalecer su ejército. Y esto es clave para entender lo que sigue. Porque Claudio llega a una conclusión un poco brutal. Los hombres casados son los peores soldados. ¿Y esto por qué? Porque él aseguraba que estos hombres amaban tanto a sus mujeres que temían morir y desertaban, huían de la guerra. Entonces toma una decisión bastante extrema: prohibir el matrimonio a los jóvenes soldados. Y en este contexto aparece un personaje invisible prácticamente en esta historia, un sacerdote cristiano llamado Valentín. Y ahora sí, vamos con la primera curiosidad. Obviamente, Valentín no estaba de acuerdo con esta ley del emperador. Para él, el amor era sagrado. Y ciertamente, el matrimonio es un sacramento que debe ser celebrado. Y por eso comenzó a casar en secreto a estos soldados con sus prometidas. Ciertamente, para poder realizar el matrimonio, tenían que hacerlo de noche, a escondidas, en casas ocultas, con pocos testigos y sobre todo bajo el riesgo de muerte. Cada ceremonia se convertía entonces en un acto de resistencia a una ley opresora. Debemos aclarar que Valentín no era un rebelde político. No es esa su motivación de fondo, ciertamente, sino que Valentín era un verdadero discípulo del Evangelio. Ciertamente, tarde o temprano, alguien lo denunció. Vamos con la segunda curiosidad. Obviamente, al ser denunciado, Valentín va preso, va encarcelado, va llevado ante el prefecto romano. Algunos relatos dicen que hasta llegó a hablar con el emperador Claudio II. Dicen que Claudio se interesó ciertamente por él. Valentín habló con claridad, defendiendo la fe, defendiendo el amor. Pero cuando Valentín intentó convertir al emperador al cristianismo, porque hasta ese momento el Imperio Romano no era cristiano, la paciencia se ve que se terminó y fue condenado a prisión. Y aquí se pone muy interesante en esta tercera curiosidad. Estando en prisión, Valentín conoce a la hija de su carcelero. El carcelero se llamaba Asterio y su hija se llamaba Julia. Ahora, esta chica tenía algo particular: era ciega. Lo que sucede es que Julia inicia a visitar a Valentín, con el cual comienzan a tener conversaciones sobre la fe, sobre la vida, sobre la filosofía. Viendo esta relación en la cual Valentín le hablaba de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, a Julia, su padre, ciertamente que no era creyente, lo desafía y le dice: bueno, si tu Dios
es tan poderoso como tú dices que mi hija vuelva a ver. Valentín rezó por Julia y Julia recobró la vista. A raíz de ese milagro, toda la familia se convierte ciertamente. Pero este milagro, en vez de favorecerlo, complicó más la situación. Vamos a la cuarta curiosidad. Valentín fue sentenciado a muerte. Ahora, antes de ser ejecutado, Valentín escribe una carta que tiene que ver con todo esto de San Valentín, pero una carta que no va dirigida a ninguna esposa, porque ustedes saben que recién el celibato fue aprobado o se empezó a hablar sobre el celibato a partir del siglo IV. Antes de este siglo, los sacerdotes podían casarse, podían tener familia. No le escribe a ninguna esposa, no le escribe a ningún amante, le escribe a Julia. Y lo interesante de esta carta, que termina firmada con las siguientes palabras: de tu Valentín. Y esa se convierte en la primer tarjeta de San Valentín de la historia. La carta no habla de romance, habla de fe, de esperanza, de amor verdadero. ¿Qué decía el mensaje de la carta? Según la tradición, Valentín animaba a Julia a perseverar en la fe y le agradecía por su amistad y por los cuidados que ella tuvo hasta los últimos momentos. Esa firma de tu Valentín, que dio origen a esta tradición moderna de las tarjetas de San Valentín, para algunos, según algunas leyendas, podía demostrar la fuerte amistad que había entre ellos o también que estaban enamorados, cosa que no está mal, porque se describe una carta que es llena de amor, una carta de despedida, de gratitud. Y Julia, en agradecimiento, plantó un almendro de flores rosas junto a la tumba de Valentín, convirtiendo así a este árbol en el signo del amor y de la amistad. Vamos con la quinta curiosidad. Antes del cristianismo existía una fiesta llamada Lupercalia, que se celebraba el 15 de febrero. Era la fiesta de la fertilidad, de rituales paganos y de sorteos de parejas. No estaban las redes, pero ya se hacían esas cosas. Obviamente, la iglesia siglos después trata de cristianizar esa fiesta, reemplazando el culto pagano por la memoria de un mártir del amor cristiano. Y así nació el 14 de febrero como el día de San Valentín. San Valentín murió decapitado alrededor del año 269. Y no murió por romanticismo, sino que murió por defender el amor como algo sagrado. Hoy su nombre se usa para vender flores, chocolates, peluches. Ni siquiera se sabe por qué es el día de San Valentín, pero tenemos que regalarle flores a nuestra novia o novio porque si no se enojan. Su historia verdaderamente habla de fidelidad, de amistad, de sacrificio y coraje. Tal vez, y esta es una opinión, el verdadero mensaje del día de San Valentín no es tanto los regalos, ¿no?, sino aprender a amar como él, sin miedo. Si este video te sorprendió, quisiera que me dejes abajo en la caja de comentarios cuál de estas 5 curiosidades fue la que te gustó más o te llamó la atención, que te voy a estar leyendo. No te preocupes, siempre leo los comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y si crees que este video imparte valor y conocimiento, lo compartas en tus redes sociales para que se pueda saber la verdadera historia detrás de esta fiesta de San Valentín. Porque ahora sabes a partir de este video que detrás de esta fiesta hay verdaderamente una historia mucho más profunda, para nada superficial. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y feliz día de la amistad y del amor para todos. Chau, chau.